Es decir, que podemos tener una naturaleza interior nueva con una mentalidad vieja, podemos ser salvos y no cambiar instantáneamente, tener al Espíritu Santo pero no necesariamente los frutos del Espíritu Santo, podemos tener la unción pero no el carácter de un ungido. ¿Por qué puede pasar esto? Porque cuando uno nace de nuevo lo que es regenerado es el Espíritu, Juan 3:2.58, pero el alma tiene que ser reeducada mediante el discipulado y con la ayuda del Espíritu Santo que se encargará de enseñarnos todas las cosas. La regeneración es instantánea, la transformación es progresiva. Esto me enseña la segunda verdad contenida en este pasaje: debemos tomar la decisión concienzuda de renovar nuestra mentalidad despojándonos de los patrones de pensamiento y conducta y sustituyéndolos por otros según la palabra de Dios. Muchos cristianos están viviendo derrotados, porque viven bajo una forma de pensar equivocada, porque no renuevan sus mentes, porque han aceptado al Señor, se han bautizado, e incluso han nacido de nuevo, pero no han renovado su cosmovisión, no han cambiado de mentalidad, y la mente influye en todos los campos de nuestra vida, para bien o para mal. Por tanto, el cristiano nacido de nuevo debe luchar por salir del condicionamiento mental que ha adquirido a lo largo de su vida y que no tiene que ver nada con su identidad en Cristo. Su lucha es por liberarse del esquema mental que no le deja desarrollarse y crecer en el Señor. Burbujas artificiales. Ya que somos propensos a creer y aceptar como cierto muchas de las cosas que se han instalado en nuestra mente antes de poder cuestionarlas, tendremos que reinterpretar la mayoría de los conceptos que están gobernando nuestras conductas a fin de poder llevar a cabo un proceso de renovación del entendimiento. Tendremos que reinterpretar conceptos como la vida, la familia, la felicidad, el éxito, las bases morales, la conducta, nuestras relaciones interpersonales, etc. Si no examinamos y filtraremos mediante la palabra de Dios todos estos conceptos, seguiremos siendo dominados por errores, mitos y mentiras instaladas en nuestra programación interna. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Esa palabra tan presente en nuestro vocabulario y tan extraña que cuando viene no la reconocemos, precisamente porque antes de poder alcanzarla tenemos que aprender a definirla. La pregunta más bien seria: ¿qué es para mí la felicidad? Desde que nacernos todos emprendemos un camino hacia un ideal, que comúnmente está coloreado por los tintes de la época, la cultura, los prototipos y el entorno social. Es así que todos tomamos una carrera hacia un sueño de vida, nos entrenamos desde chicos para ello y cuando salimos a esa selva de cemento que es el mundo, superamos obstáculos, nos hacemos sitio mediante empullones y codazos, entre zancadillas y miradas sospechosas, y cuando logramos marcar terreno y conseguir 1 metro cuadrado de respeto lo llamamos realización, éxito, poder. Esas palabras parece que se vuelven mágicas, que cobran un valor primordial cuando llegan a nuestra vida, se convierten en elementos básicos de nuestra felicidad y sin embargo ese es el momento en el que la misma felicidad pierde su esencia. No nos hemos dado cuenta que el éxito tiene un alto componente etílico y nos embriagamos hasta perder el sentido de la realidad. Ese es el momento en el que el sueño de vida depende de factores externos vanos y poco fiables. Cuando queremos darnos cuenta, hemos sido tan condicionados mentalmente que interpretamos nuestra propia realidad, que creamos nuestro propio mundo y nuestra propia escala de valores y prioridades, un mundo de burbujas que nos hacen obviar la realidad, que nos hacen flotar por encima de lo auténtico, nos anestesia, nos relaja, y crea una sensación de felicidad artificial, una especie de sustituto o parche de la felicidad verdadera. El caso es que terminamos tan encariñados de nuestra burbuja que nos convertimos en esclavos de ella. Cuando viene alguien con una pequeña dosis de realidad nos sentimos amenazados, interpretamos que es nuestro enemigo, nos ponemos a la defensiva porque sentimos invadido nuestro metro cuadrado de realización y poder, nos levantamos como guardianes de nuestra reputación y en guerreros que pelean por nuestra propia imagen. Pero cuando menos te lo esperas, un golpe de esa realidad que parecía no existir viene rompiendo tu burbuja de felicidad artificial, las olas de la aflicción arrasan con tu mundo de castillos de arena e imperios imaginarios. Un ser querido que parte, un accidente que llega inesperadamente, una relación que se rompe, una situación insostenible, una enfermedad que aparece sin avisar. Son golpes de la realidad que rompen nuestra burbuja y de un tirón nos sacan de ese mundo imaginario y de ese condicionamiento mental. Es entonces cuando nos damos cuenta de las cosas, cuando nos damos cuenta que estuvimos perdiendo el tiempo en estupideces, que estuvimos peleando en una guerra de idiotas, esa guerra de prevaler por encima de las opiniones de los demás, esa guerra de querer llevar siempre la razón, esa lucha por hacernos más populares y querer ganar mejores posiciones o tener siempre más. Esa guerra por alcanzar la felicidad que nos enseñaron a pelear desde pequeños. Ese es el momento en el que te das cuenta que en algún momento de tu vida perdiste la esencia de la humanidad,
que cambiaste la escala de valores y terminó siendo más importante la opinión que tenían de ti que las propias personas, en el que los objetos tomaron el lugar equivocado en tu escala de prioridades. Ese es el momento en el que te das cuenta que la felicidad no era una meta sino un trayecto, no era un fin sino el camino, no era un sueño inalcanzable, sino que estuvo delante de tus narices todo el tiempo y no te diste cuenta. Te das cuenta que la felicidad venía de fábrica y no hacía falta correr una carrera para alcanzarla. Una familia que te ama, unos padres que te aconsejan, unos amigos con quienes reír, una compañera con quien envejecer juntos, un cumpleaños de un hijo, una iglesia donde reunirte con tus hermanos, disfrutar de ellos, gozar de las alabanzas del coro, de los dones de los demás, aprovechar el compañerismo, la fraternidad. Un paseo por un parque, una buena peli con los compis o un partido de fútbol o una cena con tus colegas. Reír, llorar, jugar, sentir, amar, ayudar, arriesgarse, valorar, perder para ganar, callar, observar, pedir perdón, abrazar, vivir. Te das cuenta de una gran verdad, que hasta ese momento estuviste persiguiendo la felicidad como un niño persiguiendo una mariposa, intentando tomarla por la fuerza y por ello huyendo más de ti, pero no te diste cuenta que la felicidad no se arrebata, se recibe como una mariposa que se posa ligeramente en la mano. La felicidad es saber apreciar lo que Dios ya nos dio, aunque lamentablemente tenemos que estar aprendiendo constantemente esta lección, porque hemos adquirido la mala costumbre de volver siempre a meternos en nuestras burbujas artificiales, con nuestros imperios imaginarios y nuestras guerras de juguete. ¿Te das cuenta cómo un concepto errado te puede hacer perder los mejores años de tu vida? Puedes perder oportunidades, puedes dejar pasar el tren que te llevará a nuevos niveles de bendición y lo que es peor, puedes perder a personas. Salgamos de ese mundo de mitos y mentiras, salgamos del molde mental que te impide ver la realidad, no te conformes, transfórmate. Rompiendo el condicionamiento cuenta otra anécdota también muy popular como en un circo uno de los espectadores vio cómo ataban a uno de los elefantes domesticados a una cuerda que a su vez estaba atada a un clavo en la tierra. Cuando el espectador vio eso le surgió la inquietud y curiosidad y preguntó al domador, ¿usted cree que esa cuerda atada a un clavo en la tierra es suficiente para frenar al elefante? De un tirón arrancaría ese clavo en la tierra y usted lo sabe. A lo que el domador le respondió, no se preocupe, cuando este elefante era pequeño y apenas tiene fuerza, tiraba del clavo a menudo sin poder arrancarlo, lo intentaba hasta hacerse daño, hasta que dejó de intentarlo. Y ahora, aunque ha crecido y tiene suficiente fuerza como para arrancar 3 clavos como esos, no lo hace porque desde pequeño ha aprendido y ha sido condicionado en su mente para creer que no se debe de tirar de la cuerda porque solo conseguirá hacerse daño. El condicionamiento mental sentencia nuestro potencial a permanecer oprimido dentro de los límites estrechos de la mediocridad. Cual león comportándose como un gato, cual águila que vive como una gallina, o como un elefante esclavizado por un clavo en la tierra. Así es una persona que no ha descubierto su identidad y propósito en la vida y no se ha despojado de las ideas preconcebidas y los moldes prejuiciosos acerca del mismo. Los traumas del pasado, los complejos autoimpuestos, los miedos al que dirán, la necesidad desmedida de sentirse aceptado, la culpa y la vergüenza como motor del servicio, impotencia, frustración, incredulidad, obsesión por la perfección, etc. Todo esto y más, son diferentes paredes del condicionamiento mental. La gente hoy padece muchas cosas que ignora o disimula que están ahí hasta que quieren enfrentarlas y cambiarlas, y no van a cambiar hasta que se den cuenta que ya no están obligados a permanecer atados a ellas, que han crecido y son más fuertes que aquello que los detenía. 2 Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es lo mismo ser liberado que ser libre. En el éxodo de Israel vemos como un pueblo de 2 millones de personas fueron liberados de las garras de Faraón y el horno de Egipto, pero no pudieron entrar a la tierra prometida de Canaán por miedo a los habitantes impíos. ¿Por qué? La respuesta es que llevaban 470 años siendo sometidos al látigo de los capataces egipcios, estaban acostumbrados a obedecer no a mandar, a tomar la pala de obrero no la espada de guerrero, estaban hechos al trabajo forzado pero no a la lucha cuerpo a cuerpo, y eso les condicionaba, les limitaba en su fe. Fueron liberados de Egipto, pero no libres de la mentalidad que desarrollaron ahí, fueron sacados de la esclavitud pero todavía tenían mentalidad de esclavos. La palabra del Señor nos declara que si el Hijo nos libertare verdaderamente seremos libres. Esa palabra, libertad, tiene una fuerza terrible. La libertad que Dios daba más allá de un derecho constitucional escrito e incluso más allá de los barrotes de una celda, es una libertad de los fantasmas del pasado, de las frustraciones presentes y de los miedos futuros. Es libertad del pecado y de la muerte, libertad del espíritu, una ruptura de las cadenas de los vicios y las ataduras mentales.
Cuando Dios te liberta ya no estás sujeto a lo que antes te esclavizaba, por tanto, deja de pensar como un esclavo, no vivas atemorizado por algo imaginario que ya no existe, no sigas sometido a los rudimentos del mundo y sal del esquema estructural que te ha estado oprimiendo en tu potencial de crecimiento. Sé libre para posesionarte de la libertad que Cristo te da. Sal de la jaula y vuela con libertad. Somos esclavos. No lo sabemos. Y esa es la peor esclavitud. Nacemos en una jaula con sus medidas hechas, allí nos ponen lo necesario para vivir, agua, comida y poco más. La cuestión es que creemos que nacemos libres y en realidad es que nacemos en una jaula amueblada. Creemos que decidimos y en realidad lo único que decidimos es que desayuno vamos a tomar y cosas por el estilo. Ahí en esa jaula los demás pajarillos nos dicen quiénes somos.